Smoke, muy nervioso, intentaba armar un cigarrillo, mientras se preparaba para una guerra que no comprendía del todo. Los flashes del infierno lo perseguían. Él ya había enfrentado al mal, así que no tenía nada que perder. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Antes de entrar en contexto, te voy a pedir que si te gusta el cine y las series de televisión, no olvides de suscribirte a este canal. Por supuesto también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. El día de hoy les voy a comentar acerca de una película que viene dando muchísimo de qué hablar en todas las redes sociales y las críticas positivas no paran de llegar. Así que vamos a ver si se lo merece o es una estrategia del marketing. Estamos hablando de Sinners o Pecadores. Así que sin más, entremos en contexto. Detrás de esta locura llamada Sinners está Ryan Coogler, el mismo director que nos trajo Creed y Black Panther. Coogler viene de un drama urbano con conciencia social y ahora se mete de lleno con un western con tintes sobrenaturales. Y no solo sale ileso, sino que sale como un maldito campeón. La película se siente dividida en dos partes bien marcadas. La primera con toda la estética y el tempo de un western, mientras que la segunda parte, en cambio, se lanza al blockbuster sin miedo. Hay acción, persecuciones, coreografías brutales y hasta un toque de misterio. Pero Sinners no es precuela, ni secuela, ni remake, ni una adaptación. Es una historia original y eso se siente con un aire fresco. Coogler demuestra que se puede hacer cine de entretenimiento con calidad, con una visión autoral que no se pierde entre los efectos y las explosiones. La dirección es impecable. Parece una tesis de maestría de dirección de arte. La fotografía es alucinante. Cada encuadre está metido, cada color comunica algo. Y la banda sonora es una maldita joya. El acto de los vampiros danzando es una absoluta maravilla. Esa fusión de ritmos tribales con beats electrónicos y cuerdas dramáticas te deja pegado a la pantalla. Es un espectáculo visual digno de ver en pantalla grande. Es cine que se escucha tanto como se ve. Por otro lado, Michael B. Jordan se despacha con un doble papel, como los gemelos protagonistas. Su interpretación es creíble, magnética y le da al eje de la historia una profundidad emocional que no esperabas. El resto del elenco también brilla, pero la química entre los personajes principales es lo que sostiene todo. El guión es rico, denso, pero nunca pesado. Todo lo que pasa está plenamente justificado. Nada se siente metido a la fuerza. Y a pesar de su largometraje, la historia fluye con naturalidad. Pero sin duda lo mejor de Sinners es que prueba que el cine de entretenimiento puede ser de calidad, pero también hay cosas que le juegan en contra. Para empezar, la promoción puede engañar. Mucha gente va a entrar pensando que va a ver una película de terror o misterio con vampiros. Y Sinner no da miedo. Es más un western con capas de acción sobrenatural que otra cosa. Y aunque toca el conflicto racial, algo muy presente en la filmografía de Coogler, acá se queda un poco superficial. Tal vez por la elección narrativa o porque ya se ha tratado tanto que prefirió darle otro enfoque. Pero se siente que podría haber ido un poco más lejos. También hay dos escenas post créditos y sinceramente una sobra. El final ya estaba cerrado, no hacía falta seguir abriendo puertas.
Muchas críticas la destacan por su originalidad. Otros elogian como mezcla de géneros sin perder identidad. Algunos puristas del western quizás se sientan incómodos, pero la mayoría coincide. Esto es cine de riesgo que no se olvida. Para la fecha de publicación de este video, esta película obtuvo un 98% de aceptación de la crítica especializada y un 97% de la audiencia. Esto según los datos de Rotten Tomatoes, lo cual a mí me parece una barbaridad, en vista de que prácticamente están coincidiendo tanto la audiencia casual como los críticos especializados. En otras palabras, le está gustando a todo el mundo. En lo que respecta a mí, esta película yo considero que es una... Sí, señores, por supuesto es una manito arriba. Es un 7.5 sobre 10. No es perfecta, pero es diferente, se arriesga muchísimo, es artística y por supuesto entretiene. ¿Y a ti te gustó la película o te dejó con algunas dudas? O si tienes algunas observaciones de algunos puntos que consideras que yo no vi, por supuesto, déjamelo saber todo en los comentarios. Lo que sí tienes que hacer es regalarme un like, sígueme en el resto de mis redes sociales, suscríbete a este canal y por supuesto comparte este video con amigos y amigas que disfruten del séptimo arte tanto como tú y como yo. Y recuerda, a veces hay que caminar por el infierno con los ojos bien abiertos, porque solo así somos capaces de reconocer lo que podemos soportar. Y será hasta una próxima crítica. Bye. All around